Si no estás entusiasmado con tu futuro, es porque tenés que cambiar algo en tu presente. Quédate hasta el final de este video que te voy a dar las herramientas para que hagas esas transformaciones ya. Si estás deprimido es porque estás viviendo una vida menor de lo que te mereces. O quizás estás copiando a alguien, o quizás estás haciendo lo que alguien te dijo que tenías que hacer. Y eso no es válido, eso no sirve para estar entusiasmado, para estar feliz, para tener ganas de salir, de crecer, de trabajar y de hacer lo que vinimos a hacer. La motivación es el impulso o el deseo de alcanzar tus metas. Y aquí, claro, va a intervenir literalmente lo que es Yesod, esta sefirá, que es el fundamento, que es la base, que es la pulsión de vida, que sí está relacionada con el ego y está relacionada con el deseo. Te recuerdo que todo el ámbito del deseo está en la columna central del árbol de la vida y eso debe circular en forma permanente, dinámica, fluida y feliz. La psicología profunda explica que el entusiasmo, que la motivación está relacionada con la posibilidad de encontrar un equilibrio a lo largo de la vida. Y efectivamente es ese equilibrio el que intentamos encontrar a través del trabajo con el árbol de la vida, equilibrando el lado derecho con el lado izquierdo, el intelecto con la emoción, intentando que el balance sea dinámico y no rígido. Incluir objetivos de entusiasmo, de vida, de motivación está relacionado directamente con ser feliz, con tener un proyecto, con tener metas y objetivos. Esto va a ser fundamental en todas las áreas de tu vida, en la parte laboral, en la parte económica, en la parte del matrimonio, de los hijos, en todo Olam Ha'asiyah. Esto va a ser fundamental en Yetzirah con tus emociones que tienen que estar balanceadas y que deben ser profundas e intensas. Una vida bien vivida trae sufrimiento y felicidad simultáneamente. Para estar motivado, entonces, hay que generar una estrategia. Aquí va a intervenir lo que es la tríada inferior del árbol de la vida, es decir, Hod, Netzach y Esod. La estrategia le va a corresponder directamente a Hod. Tenés que pensar qué es efectivamente lo que querés hacer, para qué lo querés hacer, qué deseas manifestar. ¿Cómo deseas hacerlo? ¿Cuál es tu naturaleza? ¿De dónde surge el impulso para que estos objetivos no solo se puedan cumplir, sino que sean realmente tuyos? No tengan que ver con un objetivo o una meta que alguien te impuso de afuera o que ni siquiera lo pensaste. Uno de los temas fundamentales para estar motivados y encaminarnos dentro del objetivo es quizás llevar un diario o tal vez escribir nuestros objetivos de la forma más específica posible. Siempre vamos a tener un montón de objetivos. La idea es ir priorizando esos objetivos a lo largo del tiempo y en función de las circunstancias. Sí, es una planificación. Así como cuando en las empresas hablan de planificación estratégica, nosotros necesitamos una planificación estratégica para nuestra vida, para estar motivados, entusiasmados, para despertarnos mañana con ganas de vivir y con la pasión de hacer lo que vinimos a hacer. La atención plena, la meditación, el ejercicio, la buena alimentación te ayuda a mantenerte concentrado, enfocado en lo que querés hacer. Intenta no llenarte la cabeza con consejos y con sugerencias y leyendo demasiado o trabajando demasiado. Siempre debe haber un lugar vacío para que todo aquello que haces, para que todo aquello que piensas se pueda incorporar y llevar a la vida práctica. Entonces, es como fácil o relativamente sencillo encontrar una motivación. La motivación puede estar también en el amor, en la naturaleza, en el dinero, no importa dónde se halle. Encontrarla no es tan difícil, así como mantenerla. ¿Cómo hacemos para mantener esa motivación a lo largo de toda una vida, día tras día, con las circunstancias familiares, personales, emocionales, incluso globales?
Una de las formas importantes para mantenerte motivado es recompensarte una vez que conseguiste tu objetivo. Por supuesto, no tenemos que ponernos objetivos tan grandes ni tan enormes, sino ir de a pequeños pasos, ir cumpliendo pequeños objetivos. Por ejemplo, supongamos que estás a dieta y este es un proceso y este es un objetivo y lograste adelgazar 1 kilo. Eso merece una recompensa. Puede ser una recompensa de una salida, una recompensa que te des un premio. No importa cuál sea, pero sí debes felicitarte porque has conseguido equilibrar la tríada inferior del árbol de la vida, es decir, Hod, Netzach y Yesod, para conseguir Tiferet. Pero cuidado, no te des de premio un atracón de chocolate. También mantenerte motivado significa revisar esas metas, esos objetivos con frecuencia, con regularidad, porque muchas veces nos proponemos un objetivo quizás a principio de año y por diversas circunstancias no se puede seguir con el mismo o quizás se modifique dicho objetivo. Debes tener la flexibilidad necesaria como para mantenerte enfocado en distintos objetivos y no deprimirte, no procrastinar, que significa no postergar, sino poner siempre manos a la obra. La creatividad en este caso va a ser fundamental para mantenerse entusiasmado y para despertarse al día siguiente con nuevos proyectos, con ideas frescas. La creatividad que en los últimos tiempos viene siendo tan vapuleada e ignorada, que forma parte de Netzach. Te recuerdo que Netzach significa victoria. Va a ser fundamental en este trabajo específico para conseguir los objetivos. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a seguir un sistema, a seguir un método, a hacer aquello que nos dicen que tenemos que hacer. Sin embargo, nosotros con nuestra creatividad podemos encontrar nuevos caminos, nuevos senderos, diferentes formas de hacer una misma cosa, incluso llegar a nuestros objetivos más rápido y más enteros. También para mantenerte motivado podés encontrar profesores o maestros o gente afín a tus objetivos que te den ideas, que te sugieran y tú estar abierto a escucharlas y obviamente a adaptar aquello que necesitas, aquello que te sirve. Lo que te sirve lo tomas y lo que no lo descartas. Obviamente, rodearse de gente positiva es fundamental en todos estos aspectos de la motivación. ¿Qué significa esto? Significa que si a tu alrededor hay personas que te subestiman o hay personas que te maltratan emocional o psicológicamente, tu trabajo, tu tarea va a ser o alejarte o aislarte de tal manera que nada de eso te afecte. Obviamente, desde un punto de vista terapéutico, lo ideal es que esta situación pueda fluir, que puedas estar en un entorno feliz, tranquilo, en donde no solo puedas llevar a cabo tus objetivos, sino que aquellas personas que te rodean te apoyen, te ayuden, te aplaudan cada vez que tenés un éxito dentro de lo que son tus metas personales. Esto es lo que te va a motivar con más fuerza a seguir adelante. Y como Netzach, que es esto que estamos hablando aquí, está directamente relacionado con Gesed, que es el amor, aquellas personas que te rodean no solo van a sentir admiración y amor por ti, sino que tú también por ellas. Primero, siempre revisar los objetivos, que no sean esos objetivos enormes, por ejemplo, quiero cambiar el mundo. Está bien, me parece interesante que tengas la aspiración y el concepto teórico de lo que es el Tikkun Olam. Hay muchas cosas para cambiar en el mundo, pero para eso hay que empezar por el Tikkun HaNefesh, que es cambiar uno mismo. Proponete objetivos más pequeños. También, y por qué no, puedes encontrar elementos externos para la motivación, por ejemplo, un buen libro o un buen orador o alguna persona que te inspire de tu entorno o de un lugar más lejano, quizás la naturaleza, es decir, busca inspiración para volver a estar motivado. A veces solo necesitas tomarte un descanso, hacer una pausa, para empezar de nuevo. Pero otras veces necesitas ayuda.
Y ahí puedes hacer el trabajo directamente relacionado con las sefirot y las energías del árbol de la vida, con cada una de las emanaciones, que son las diferentes partes que trabajan e interactúan dentro de tu propio ser, no solo para el entusiasmo, sino para efectivamente lo que es el deseo de recibir, que esto es lo que es la Kabbalah. En mi página web kabbalainfluencer.com podés encontrar los detalles de cómo es el método, cómo es el trabajo con cada una de las sefirot en sesiones personalizadas en donde se trabaja desde distintas áreas cada parte tuya, no solo para que retomes tu motivación y vivas con entusiasmo, sino que puedas ejercitar tu tikkun nefesh, es decir, puedas corregir aquello que no está del todo bien. En esta imagen que ahora vas a ver, podemos ver cómo Dios se dirige directamente a los profetas y a los patriarcas, hablándoles de lo que es el entusiasmo, de lo que es la motivación. Por ejemplo, en Isaías 41 encontramos: no temas porque estoy contigo. Es Dios quien le está hablando a Isaías. No desmayes porque yo soy tu Dios. Te fortalezco. Sí, te ayudo. Sí, te sostengo en mi victoriosa mano derecha. Este versículo también tiene la importancia de que figura la palabra victoriosa, lo cual directamente nos liga con lo que es la sefirá Netzach, de la cual hablamos antes, relacionada con la creatividad, con el impulso, con lo espontáneo, con lo natural. De tal manera que ya en Isaías podemos ver que la motivación, que las ganas, que el apoyo, que el entusiasmo está como previsto. Y también vemos en Josué capítulo 1, ¿no te lo he ordenado? Sé fuerte y animoso. Ese sé fuerte y animoso es Hazak ve'ematz, que tantas veces escuchamos decir cuando queremos darle ánimo o entusiasmo o fuerza a alguien. No temas ni desfallezcas, porque el Eterno tu Dios está contigo donde quiera que vayas. Este versículo de Josué es sumamente importante. Tenemos que recordar que Josué nació esclavo en Egipto y finalmente tuvo una vida llena de gloria, llena de entusiasmo y de alegría, también de mucho sufrimiento. Pero aquí estamos viendo bíblicamente cómo Dios le dice: sé fuerte y animoso, Hazak ve'ematz. Por supuesto, tienes que empezar desde donde estás. Es decir, no necesitas una preparación para estar motivado, para entusiasmarte. Es esto lo que hay y es esta tu base. Desde aquí partes, un poco más alto, un poco más bajo, pero este es el espacio. Esto literalmente te enseña en dónde estás parado, es decir, desde qué parte del árbol o desde qué parte de tu ser estás operando. Siempre debes estar en movimiento. Esta es la parte más importante para no perder el entusiasmo. Ya has visto que cuando una persona está deprimida o melancólica o triste, prácticamente no se mueve. Hay personas que están enfermas de depresión y les cuesta levantarse de la cama. Siempre, siempre, siempre debes saber que movimiento es vida y quietud está relacionado con la muerte. No saltees etapas y persevera e insiste. Persevera e insiste. Persevera e insiste. Y aquí te dejo también la lista de la lista, en donde vamos a enumerar punto por punto qué es lo que necesitas hacer para estar entusiasmado, motivado, tener proyectos y seguir adelante. Primero, escribe tus metas lo más específicamente posible. Planifica y pon un plazo. Comienza con algo simple. Recuerda siempre tus para qué. Elige un ambiente favorable. Establece una rutina diaria. Acepta desafíos moderados. Ten paciencia. Evalúa tus progresos. Comparte tus éxitos y fracasos. Todo limpio y ordenado. No al multitasking y no a la TV. Y si nada de esto sirve,
Persevera e insiste. Persevera e insiste. Persevera e insiste. Te dejo este acertijo como ejercicio para fomentar tu creatividad. Tenés que unir los 9 puntos con 4 líneas rectas o menos, sin pasar 2 veces por el mismo punto ni levantar el lápiz. Contame en comentarios cómo te fue. Soy Ruth Perkovics, la profe de Cábala. Suscríbete a mi canal, acordate de darle un toque a la campanita para enterarte de los próximos videos, déjame tu like, también déjame tus comentarios. Nos vemos en el camino. Shalom. Y aquí te recomiendo otros de mis videos.